Vámonos ahora con Roy Campos, quien ya está aquí con nosotros. Roy es presidente de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, Roy? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal la sacudida, Roy? Microsismo, macrosusto. O sea, los que genera susto. Muy bien definido, por supuesto. Nos tocó ya aquí en Chapultepec, 18. Sí. Pero bueno, sí se sintió. Sí se sintió. Pero es aquí abajito de nosotros. No, los antecedentes en la Ciudad de México hace que uno tenga cuidado con estas cosas. Sí. Prevenir es fundamental. Sí. Pero bueno, vamos a platicar de otro tema, Roy. Hemos conversado contigo ya varias veces a lo largo del tiempo sobre el tema de la seguridad, pero quisiera yo enfocarlo a 4 entidades. Una que en este momento está muy en la discusión pública, que es Zacatecas, con los asesinatos de la semana pasada, particularmente de Fresnillo, sí, sin olvidar Sombrerete. El otro es Guerrero, que lo estamos viendo con lo que está sucediendo en la Tierra Caliente, Chilpancingo, y los transportistas, la Tierra Caliente, increíble. Chiapas, que ahí está, en un estado de guerra en varias regiones, sobre todo cercana a la frontera con Guatemala, y también en la Ciudad de México. Ahí, en términos de percepciones, me parece que es lo más relevante, porque Fresnillo aparece entre las ciudades donde la percepción de inseguridad... La ciudad. Es la número eternamente. 1. Y sin embargo, diciembre y enero no hubo un solo homicidio hasta la semana pasada. O sea, ¿cómo se puede explicar este tipo de fenómenos? ¿Cómo se puede explicar el fenómeno comparado, por ejemplo, con la Ciudad de México? En el caso de Fresnillo, desde que el INEGI mide esta encuesta, la ENSU, que es la encuesta de percepción, siempre Fresnillo ha estado en el último lugar como la ciudad donde la gente más percibe inseguridad. 96%. A ver, todos. Ese 4% pues son los malos. Hoy no entiendo por qué no sienten miedo, ¿no? Y una cosa son las cifras de muertos o lo que veamos de inseguridad, y otra cosa es lo que ellos saben. O sea, los habitantes de ahí perciben que hay o una paz narca o una tensión. Lo están percibiendo. No es que estén viendo los muertos, perciben que algo pasa. Y viven con miedo. O sea, no hay muertos, pero ven pasar camionetas, sí viven con miedo. Van a un restaurante y ven entrar gente armada, perciben que hay miedo. Entonces yo creo que la percepción tiene que ver con lo que viven ahí, no con lo que vemos de cifras. Claro. Esto es, ojo, mencionaste estos estados y yo creo que podemos agregar algunos, sí, porque sí, pasan en todos lados, ¿no? Pero efectivamente, recientemente, Morelos, ¿no? Un asesinato de un periodista, antier, o sea, pasan cosas. Y nomás deja darte estas cifras, fíjate. La percepción en México va desde un 15% que percibe inseguridad en la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, hasta un 96% en Fresnillo. Así se mueve. Pero los estados que mencionas, Fresnillo 96, Zacatecas 88, viven con miedo, es altísimo. En Chilpancingo 76, es altísimo, y esto todavía no pasaba, sí, lo que está pasando ahí. No 76. Cuernavaca 86, porque Morelos hay que mencionarlo también, Cuernavaca 86. En Uruapan 90, ojo, Uruapan, Michoacán, 90% vive con miedo, pero hay que mencionar que en Michoacán hay otras entidades, otros municipios como Lázaro Cárdenas, donde sí es bajísimo. O sea, no es tan alto. O sea, sí puede cambiar mucho de un municipio a otro. Total. O sea, total. O sea, incluso aquí en la Ciudad de México, vas desde un 15 en la Benito Juárez, un 15 a un 66 en Tláhuac, que es la alcaldía donde con más temor viven. 2 de cada 3 habitantes de Tláhuac te dicen, aquí no se puede vivir. O sea, aquí hay un problema. Pero también quiero relacionarlo, bueno, ¿y esto qué genera para los ciudadanos? Bueno, cuando ves el ranking de gobernadores, el último es Cuauhtémoc Blanco, Morelos, ¿no? Y luego sigue Zacatecas, ¿no? Y después sigue Guerrero, o sea, de los peor evaluados. Qué casualidad, ¿verdad? De casualidad, o sea, qué casualidad, ¿no? Y después sigue, después sigue la Benito Juárez, aquí la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México, o sea, y después Colima, que tampoco está muy, y luego Chiapas. Cuando tú ves los estados con percepción de inseguridad, también con menos evaluación a sus autoridades. Te impacta sí, la autoridad. Es la variable estatal, que está afectando. Digamos. Es la variable que está afectando la evaluación que hago de la autoridad, es cómo me hace vivir, vivo tranquilo, ¿no? Porque el vivir tranquilo incluso es mi negocio tranquilo. O sea,
Vivir con miedo es también tener miedo de abrir un negocio. Claro. O el de estar pagando una extorsión. Sí, el derecho de piso. Por vivir. Y ojo, las percepciones solo son urbanas. Lo que mide el INEGI de percepción solo son urbanas. Si te vas a las zonas rurales debería ser peor, porque ahí el control del crimen organizado es todavía mayor. ¿No? Esto es urbano, donde puedes de alguna manera circular, meterte en una casa de ladrillo, encerrarte. No, en lo rural te atacan con drones. Sí, está pensando ahorita que decías, me imagino frontera Comalapa, en Chiapas. Debe estar en 120% de la percepción de inseguridad. No, o la Sierra en medio de una Guerrero, guerra. o Nueva Italia. O sea, piensas ahí y dices tú, ahí debe estar peor. Oye, la seguridad en algún momento en anteriores elecciones ha sido un factor electoral o no? Sí, yo creo que en el 18 fue. Yo creo que en el 18 fue el hecho de que estuviera alta la inseguridad y que no se viera castigo. Yo creo que sí fue. Y creo que en el 12 Calderón también sufrió algo de ese ataque. Ahorita no está haciendo. ¿No? No ¿Tú crees está que interfiere a que las personas se acostumbran ya a vivir así? Lo normalizan, desgraciadamente, porque son cifras. ¿No tienen miedo por su forma de vivir? Sí tienen miedo y les surge la solución, pero es a quién culpan. Ya no ven salida. Y bueno, cuando no ven salida es cuando abandonas la localidad. O sea, tantas localidades que dices tú, aquí ya no se puede vivir, vámonos a otro lado. Entonces ya no ven salida. Entonces, sí, pero en este momento no está siendo el factor de decisión, a pesar de que más de la mitad diga que es el principal problema. Qué interesante. Roy Campos, muchísimas gracias. Platicamos el próximo miércoles. Esperemos que no haya ningún otro microsismo, ni hoy ni nunca más. Gracias, Roy.